Cuando faltan 4 minutos para las 8 de la noche, vamos a proseguir con la clase que iniciamos el día de ayer, que me recuerdo que habla de la criminología. ¿Alguien que quiera aportarnos algún concepto, algún análisis, algo que le haya llamado la atención de lo que hablamos el día de ayer? ¿Ninguno, compañeros? Somos un total de 65 estudiantes y solo hay 30 en este momento. Entonces, por favor, vamos a colocar en los mensajes del chat, vamos a registrar nuestra asistencia y vamos a colocar nombre, número de carnet y la palabra presente. Háganlo, por favor, tenemos unos minutos. Tenemos 2, 3 minutos para que hagan eso. Háganlo, por favor, en el chat para que quede registrada las personas que entraron a esta clase. Bien, vamos a... Es que no me quieren colaborar. Vamos a recordar que el día de ayer iniciamos con la unidad número 8, las técnicas sociológicas en materia de criminalidad y desviación. Iniciamos conversando un poco... Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Estaba viendo que los compañeros están enviando su nombre, no sé si es para asistencia. ¿Está en lo cierto? Hágame el favor de colocar... Gracias. Ahorita le envío entonces. Muy bien, gracias. Las técnicas sociológicas en materia de criminalidad y desviación. Iniciamos conversando un poco de lo que es la criminología a nivel general. La criminología a nivel general, lo más importante es lo que esta ciencia estudia. ¿Y qué es lo que la ciencia de la criminología estudia? Estudia el delito y también estudia la pena, ¿verdad? Entonces, en este caso, es muy importante que nosotros tengamos bien presente cuál es el área de aplicación de la criminología. Voy a dejar de grabar, vamos a proceder a compartir. Bien. Ok. Muy bien, si ustedes gustan, apagamos nuestras cámaras para que puedan tener acceso a el... Ahí estamos. Gracias. Entonces la criminología inicia a partir de la escuela positiva. Vemos a personajes como Lombroso, estudia el objeto conocimiento, es al final de cuentas el delito y la pena, ¿verdad? La criminología, la primera vez que se escuchó fue por el antropólogo Pablo Topinard. Garáufalo, al final del 85, estableció que la criminología es la ciencia del delito. Así también Garáufalo lo definió como una ciencia general de la criminalidad. Van Linst y Metzer definen como la ciencia que tiene objeto la indagación y la etiología criminal. En cuanto a la criminología, vamos a pasar a ver lo que es la sociología criminal. Y la sociología criminal no es otra cosa que un estudio de la criminalidad como fenómeno que se origina en la sociedad. Hay varios factores que influyen en esto, ¿verdad? Y que van a ser estudiados de igual manera. De la sociología criminal vamos a
establecer que la sociología criminal es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social. La ciencia que estudia los factores sociales donde la criminalidad se incrementa y aquellos lugares donde hay mayor parte de la población vive de manera empobrecida. De la sociología criminal pasamos a lo que es el positivismo biológico. Y en cuanto al positivismo biológico, primero se indica que fue Beccaria quien mediante el contrato social estableció que el hombre vivía en comunidad y que era necesario este contrato social para un equilibrio y para una estabilidad en un grupo humano. Y que en estos grupos humanos era posible que existieran ciertas conductas desviadas que iban a perjudicar a la sociedad, a la comunidad. Y esto era ser objeto de estudio de la criminología, así como también los tipos penales que sancionan estas conductas. Y esta concepción de control social, como decía Foucault, es una disputa entre las razas en las que se encuentran por un lado los que ostentan el poder y por otros los que ostentan contra ese elemento biológico. La escuela positiva, como pudimos observar ayer, leer ayer, es aquella que está en contra de la escuela clásica o viene a criticar la escuela clásica. Esta visión de la escuela positiva ve el estudio del delincuente por medio del delito y las soluciones que se puedan dar como una manera viable de encontrar una idea nueva en cuanto al delito. En ese caso, vamos a ver que Lombroso, en su concepción del hombre criminal, da los fundamentos de su positivismo biológico. Darwin, en su obra El origen de las especies, rompe con las teorías creacionistas y le da un carácter al hombre de individuo, de una vida animal. En ese sentido, después de las obras de Darwin, durante el colonialismo, las grandes potencias del siglo XVIII y siglo XIX, que vinieron a América y a otros espacios del planeta, pudieron de alguna forma establecer que la teoría darwiniana era de alguna forma viable, en el sentido de que encontraron a esos grupos humanos en otras etapas o estadios de la evolución o el desarrollo humano. Fue Batata el que estableció que el delito era reproducido por la escuela positiva en una concepción determinista de la realidad en la que el hombre resulta inserto y de la cual, a fin de cuentas, es una expresión de su comportamiento. En otras palabras, Alessandro Batata dice que el hombre es quien crea los delitos mediante cómo se comporta en una sociedad. En cuanto al delito para los positivistas, no es otra cosa que un hecho natural. Y la base moral que se requería al ciudadano en la otrora escuela clásica pasa a ser una responsabilidad social de los individuos. Es decir, mientras que en la escuela clásica se decía que el delito era una cuestión de la moral, una falta de moral, una persona amoral era quien cometía delitos, en la escuela positiva no es una persona moral, sino una persona consciente y que no quiere cumplir con los requerimientos que dice la sociedad. Entonces, mediante estos análisis, se llega a la situación de que esta acción, denominada delito, se hace a través de una evaluación objetiva del comportamiento humano y de los hechos sociales. En ese sentido, los recursos científicos que se utilizan para hacer estos análisis son los mismos que encontramos en las ciencias naturales. Entonces, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, la estadística que buscará cuantificar el comportamiento y extraer los principios generales que motivan a los hombres al delinquir. Entonces, de esta concepción de la escuela positiva, nosotros vamos a ver que la principal característica del delito, de la búsqueda de las razones del delito, son las premisas de los instrumentos que se consideraban eficaces para el estudio del mundo físico. En ese sentido, el criminal debe ser, desde el punto de vista antropológico, un criminal que se había involucrado en etapas inferiores, que él se había involucionado, ¿verdad? Desde estas perspectivas de la escuela clásica. Por eso, el delito va a ser determinado por las cualidades animales que tenga un individuo delincuente. Es decir, como estamos en el raciocinio, que no quiere vivir dentro de la sociedad, con las reglas sociales, entonces él se convierte en una suerte como de un inadaptado. Entonces, a esto es a lo que se le llama biología criminal. Y de la biología criminal nosotros vemos que se crea la antropología criminal, en donde para el autor de Tulio los dos momentos más importantes son
la fase lombrosiana y la fase post-lombrosiana, que en este momento no tiene el caso en este curso entrarlo a conocer. Bueno, entonces, de acuerdo con Comte, los fenómenos delincuenciales no es lo que significa que sea un conocimiento subjetivo. Para este pensador francés, el estudio científico de la naturaleza humana es alejado de toda teoría metafísica. ¿Por qué? Porque él, de acuerdo a su condición de persona de clase alta en la Revolución Francesa, él va a tener un antes y un después como la forma de que él ve a los individuos en una sociedad. Para Comte, que se considera fundador de la sociología, la explicación de los hechos ahora reducidos a términos reales consiste en el establecimiento de una relación entre varios fenómenos particulares y unos subconjuntos hechos generales, constituye un número en el progreso de la ciencia. Es decir, que para que surja una situación es necesario que existan otra serie de hechos y circunstancias, por ejemplo, para poder producir un motor. Lo principal es descubrir en principio toda la mecánica. Luego de que se descubrió la mecánica, hay que encontrar un combustible, y luego de encontrar un combustible, pues hay que hacerlo lo suficientemente efectivo para hacer que esa máquina funcione. A nivel social podemos establecer que para que exista un delito en principio es necesario encontrar que esta actitud no sea conforme a las normas sociales y que también existan individuos que quieran cometer este delito y que este ilícito para la sociedad sea considerado por la mayoría como inadecuado y por tanto desde ese punto de vista a través de la ciencia nosotros podemos establecer que existen delitos y conductas delictuosas pero científicamente probadas. En ese caso, compañeros, vamos a entrar entonces a las teorías sociales del delito. Y la primera teoría social que encontramos es la teoría ecológica o de las áreas delincuentes y la escuela de Chicago. ¿Por qué se llama teoría ecológica? Porque estamos hablando de la ecología, o sea, estamos comparándolo como con la naturaleza, que hace un momento les decía que en principio se intentó indagar en cuanto al delito, tomando en cuenta diferentes situaciones de la naturaleza. La teoría ecológica tiene dos modalidades, las ambivalencias fatales, que son aquellas señales contradictorias a las propias normas jurídicas, y la ineficacia empírico-normativa, en donde aquí no encontramos nosotros que es el Estado quien es el que no está presente y no permite que hayan desarrollos. Clifford and Henry McCrae advertían que esa relación en ciertas zonas sometidas a un desajuste cultural y una disminución de delincuencia, así, por ejemplo, los fenómenos migratorios y de invasión o de buscas transiciones traían aparejado un aumento de tasa de criminalidad. Se llama la Escuela de Chicago porque Chicago sufrió una gran cantidad de migración en la época en que Estados Unidos, en esa parte, logró una gran industrialización. Estamos hablando a inicios de los 900. En esa época, con el gran auge del vehículo y muchas otras circunstancias que se dieron en Estados Unidos, muchas gentes se trasladaron donde había trabajo, naturalmente. Pero muchas de estas personas iban a trabajar, pero algunos cuantos iban a robar a los que trabajaban. Por tanto, los índices de delincuencia se fueron haciendo cada vez mayores. Entonces, la Escuela de Chicago, ellos estudiaron y denominaron a esto ecología social. La Escuela de Chicago se caracteriza como un grupo teórico ecológico aplicado a la teología, o sea, a la investigación de la delincuencia y todo eso demás, y la lucha entre el crimen, y fundado con la identificación de los sectores geográficamente localizables y ecológicamente cambiantes. Cuando dice geográficamente localizables, aún hoy hay teorías en que las personas que viven en los alrededores de las ciudades, en los lugares empobrecidos, son quienes más delinquen, y eso es lo que vamos a ver a continuación. La degradación de los ambientes generan en épocas aceleradas cambio social, desplazamientos sucesivos de grupos poblacionales y esta transición en el ámbito urbano crea corrientes migratorias que dan origen, por ejemplo, a campesinos que llegan a las ciudades y con esto en una sociedad urbana industrial se dan diferentes problemas como la cuestión de la pérdida de valores, la pérdida de pensamiento, de religiosidad y con eso la posibilidad de delinquir. Recordemos que una persona que vive en una comunidad pequeña, como por ejemplo una aldea o un municipio pequeño, tal vez como el tamaño de San Manuel Chaparrón, San Carlos Alzate, va a ser más difícil que delinca porque en la comunidad donde él vive la gente lo conoce. En cambio, si viene a la ciudad de Jalapa, puede dedicarse a delinquir porque no lo
conoce, se puede ir a la capital, más con más razón. A eso se refería la escuela. En cuanto a la teoría de la asociación diferencial o desorganización social, si recordamos, esta surge la criminalidad porque hay una gran desorganización social y en esa desorganización social se permite una organización que va contra los principios de la sociedad, de la moral. Sutherland fue quien concibió esta teoría y es consecuencia de la escuela de Chicago. Entonces, Sutherland desarrolla una teoría utilizando variables de intimidad, frecuencia, duración, prioridad e intensidad que serían implicadas en el proceso de aprehensión de la conducta desviada, resultando en la integración con otras personas en un proceso de comunicación y de relaciones personales estrechas que van a dar como consecuencia que yo me identifique con un grupo delincuencial y considere que este grupo es mi familia y a partir de ahí, con mis propios pensamientos, yo comparta las ideas de delincuencia. Esta teoría, dentro de las ciertas zonas de la ciudad, se establecía y se trataba de una conducta subcultural que se aprende en grupos sociales. Aquí estamos hablando de subculturas criminales en donde hay ciertas características que identifican propiamente a cada grupo que conforman las organizaciones delictuosas. Podemos hacer el símil en Guatemala de las pandillas, donde vemos que hay una gran identificación del individuo a ellas y por tanto existe una lealtad y una fidelidad a los mismos, cosa que en determinado momento no lo podemos decir, por ejemplo, de los grupos de tráfico de estupefacientes y otros, porque en el caso de ellos la integración a estos grupos se hace muchas veces por amor y la permanencia no se hace por interés, sino al contrario, por miedo. Y es más, entre ellos mismos se traicionan. Mientras tanto, vemos en los grupos pandilleros que existen en Guatemala que estos han creado diferentes estructuras, diferentes lazos, han creado diferentes también catálogos y grados de responsabilidad que les permite ser una subcultura dentro de nuestro país. Titulo dice, en cuanto a esta teoría, que esta teoría no da ninguna explicación de las respuestas a aquellos individuos que aún están viviendo en una zona expuesta no forman parte de los criminales y aquellos que viven en zonas donde no deberían de pertenecer a la criminalidad sí terminan siendo. Luego de esta teoría de la desorganización, vamos y pasamos a la teoría de la subcultura criminal, que vienen muy enlazadas y en donde la subcultura del delincuente lo va a convertir en parte integrante de los grupos y en donde esta subcultura crea ciertas creencias, valores, normas y formas de comportamiento que son generalmente condenadas, aprobadas o incluso exigidas por los miembros. Recordemos que hoy por hoy las pandillas ya no se están tatuando. Antes era una exigencia el tatuaje. Hoy ya no se están tatuando. Hay gente muy profesional dentro de las pandillas, incluso universitarios. Hay gente que pertenece al ejército, hay gente que pertenece a la policía. Ellos pueden pagar servicios muchas veces de muy alta gama, como por ejemplo vivir en residenciales muy exclusivos. No sería raro, ¿verdad?, que encontremos de este tipo de personas viviendo, conviviendo e incluso invirtiendo el dinero que obtienen mediante la extorsión en grandes empresas. Por tanto, vemos en estas subculturas que existe toda una infraestructura que permite, por supuesto, que solo algunos de ellos sean los que logran encontrar beneficios reales y los demás pues vienen siendo como que pues, parte del ejército llano que solo hace lo que busca el beneficio. Pero el asunto acá es que como ellos se sienten parte de estas grandes organizaciones, esto les hace y les permite que ellos se esfuercen día con día por cumplir con las obligaciones que ellos obtuvieron y que ellos buscan de forma Cohen, Richard, Coulter y Joy opinan que la delincuencia es la solución colectiva dada a los jóvenes de clase social baja. Esta es una afirmación que ellos hacen. Y en diferentes aspectos vienen a opinar, sobre todo con que la frustración y la ansiedad se hace resuelto con una reacción a través de la cual los valores y normas de la clase media son reemplazados por una solución cultural colectiva. Para Cohen, solo las personas de clase baja, muy pobre, son quienes recaen en la delincuencia, mientras que las personas de clase media no lo harían porque ellos tienen otro tipo de cultura, otro tipo de formación
formación académica, mientras que la gente de clase muy baja, que no tiene acceso a la educación, por ejemplo, no tienen otra salida más que dedicarse a la delincuencia. A Cohen se le critica que no da dentro de su teoría una explicación al motivo de que los individuos se dirigen a un grupo subcultural o a otro distinto, es decir, porque si yo estoy enfocado en el área del Oriente a pertenecer a un grupo de narcotráfico, termino siendo yo pandillero. No lo da, porque en la teoría él es tan estricta, tan rígida, que solo ve parámetros en cuanto se mide el nivel de criminalidad o tendencia a la criminalidad por la cuestión puramente económica. Y luego llegamos al tema que queremos hablar el día de hoy, que es el tema de la anonimia. La anomia suele usarse o designarse para aludir ciertos estados de inexistencia de normas en un determinado contexto histórico y social. De ahí que se va asociando inicialmente a la inexistencia de normas. Esto posibilita que se produzcan y reproduzcan conductas desviadas. Ahí es desviado. Cuando hablamos de una conducta desviada, la conducta desviada es todo aquello que una persona realiza que va en contra de las formas del derecho positivo, del derecho normado en un país, tanto y también de las normas morales y por supuesto el derecho natural. La anomia surge con Durkheim en el marco del nuevo paradigma mundial que se deriva de la Revolución Francesa. La industrialización, la estructura social del nuevo capitalismo, el ascenso a la burguesía como clase dominante y la aparición en consecuencia del proletariado vienen a crear esta teoría, esta dinámica. En ese contexto, el viejo orden y las inseguridades y los miedos de la modernidad asachaban a la escala de valores. Recordemos que la Francia de 1700 era una Francia supercatólica. Era una Francia en la que estaba a medio camino entre el protestantismo inglés y el catolicismo español e italiano. El protestantismo que existía en Alemania, recordemos que Lutero era alemán, y todo lo que surgía a raíz de esos grandes cambios que se dieron y la deslegitimación de la Iglesia romana. En ese sentido, se estaban perdiendo muchos valores porque todo lo que la gente había creído se estaba desmoronando de tal naturaleza que veíamos, por ejemplo, la venta de indulgencias, que era un negocio de los papas, y que los mismos papas y cardenales vivían unas vidas totalmente desorganizadas fuera de lo que los parámetros religiosos que ellos mismos exigían. Ese problema que se ocupó fue Durkheim quien, con la división del trabajo social, creó las concepciones conocidas de solidaridad orgánica y mecánica. Durkheim piensa que la anomia surge porque la división del trabajo no produce contactos eficaces entre los miembros de regulaciones adecuadas en las relaciones sociales. La pérdida de valores y, por supuesto, la falta de normas que vinieran a normar esa pérdida de valores, porque recordemos que existe el derecho positivo, pero también existe el derecho natural. Los dos se complementan y la moral viene a ser como una cierta amalgama en la cual va a complementar estos conceptos. Pero en la Francia de Durkheim, al no existir esto, al existir al estar esta inexistencia que Durkheim la denomina anomia, surge la necesidad de crear regulaciones. Y es que el hombre debe regularse. Si no se regula el hombre, es muy difícil que el hombre pueda vivir en sociedad. Entonces, encontramos que Durkheim hace diferentes aspectos y Merton, dentro de las estructuras sociales, dice que ejerce una presión definida sobre ciertas personas en la sociedad, induciéndolas a una conducta de rebeldía antes que de conformidad. A esto quiero traer a colación lo que les decía en cierto momento en relación a que la resistencia es válida. Nosotros no podemos, la misma Constitución de Guatemala dice que podemos nosotros no cumplir con órdenes que no estén avaladas por la misma Constitución. O sea, eso es un llamado a la resistencia. Entonces, los hombres por naturaleza somos rebeldes y podemos también rebelarnos contra aquello que consideremos injusto. Oigan bien, que consideremos injusto, aunque sea legal. Entonces, a diferencia de Durkheim, Merton no consideraba la naturaleza biológica del ser humano como importante para explicar por qué éste se desviaba y hacía cosas incorrectas o cosas en contra de la sociedad, en contra del derecho. Al explicar Merton la anomia o la conducta desviada, Merton enfoca al individuo en un orden social. Postula que la dicotomía entre las metas culturales y los medios institucionales para lograr las metas es porque la meta cultural muy
apreciada en una sociedad, es probable que afecte a los medios institucionalizados. Debe haber un equilibrio eficiente entre las dos fases, que suele mantenerse mientras los individuos obtengan satisfacciones conformándose tanto con las metas culturales como con los medios institucionalizados. Es decir, las metas culturales son todas aquellas que nosotros pretendemos y que nos van a permitir un bienestar, pero los medios institucionalizados para lograr estas metas, hablemos en este caso en Guatemala, los impuestos, diferentes regulaciones que existen, eso hay que hacer hay que hacer una especie de relación para que el Estado no termine afectando a los individuos. Para Merton, él hace hincapié en el desequilibrio que hay entre las metas culturales y las normas institucionales de la sociedad. Concibe la NOMI como un derrumbe de la estructura cultural que acaece sobre todo cuando existe una discrepancia aguda entre las normas y las metas y las capacidades sociales estructurales de los miembros del grupo de obrar en concordancia con aquellas. Pongamos un ejemplo. A nosotros en Guatemala se nos exige pagar el impuesto al valor agregado. Sin embargo, encontramos que hay muchas empresas que no pagan el impuesto al valor agregado y eso resulta siendo algo que no es congruente, porque muchas veces estas empresas son empresas inmensas. Sin embargo, el sistema jurídico guatemalteco les permite a ellos apelar, ¿verdad?, a que ellos crean cualquier cantidad de trabajos que generan cualquier cantidad de ISR y por lo tanto solicitan que les den un beneficio fiscal. A esto es a lo que se refiere Merton. En síntesis, podríamos señalar que Robert Merton, en su recordado artículo Anomia y Estructura Social, inaugura una de las teorías más importantes de las tradiciones intelectuales funcionalistas. Mientras que se mantuvo en pie el paradigma del buen capitalismo, basta con observar que de qué manera los gobiernos de Kennedy y Johnson en Estados Unidos intentaban aplicar las estrategias de política criminal sugeridas por Merton en la lucha contra la criminalidad en los barrios estadounidenses marginales, a partir de la mejora de las oportunidades a los jóvenes postergados. Institucionalmente los estados deben de permitir el desarrollo económico de sus poblaciones. Si no se permite este desarrollo económico, la situación va a ser de tal naturaleza que el mismo estado va a ser quien obligue a las personas a involucrarse o a crear diferentes organizaciones criminales. Guatemala es un buen ejemplo de mala administración estatal. En Guatemala hay muchas personas que lamentablemente se dedican a la delincuencia porque es el modo de subsistencia. Y no estoy hablando de delincuencia a nivel de venta de órganos de niños o por ejemplo, estar asaltando, no. Estoy hablándole de todas estas narcoavionetas que aparecen en diferentes sectores del país. Hay personas que se dedican a desocuparlos, personas de las comunidades cercanas, personas que los protegen, personas en las cuales cuando intenta ingresar la policía tienen cercados sus terrenos y no permiten que pasen. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ellos resultan beneficiados por este tipo de traslado de cocaína o de cualquier otro tipo de sustancia. Por eso es que los estados deben invertir a nivel social, permitir el desarrollo económico, crear condiciones adecuadas y a partir de ahí pues se va a bajar la delincuencia. En esta época estábamos hablando de Kennedy y de Johnson. La teoría anomia fue puesta en crisis por los teóricos del control, postulando que hicieron postulados, actualizaron muchas situaciones. Recordemos que la sociedad constantemente evoluciona y en ese sentido hay diferentes teorías que van quedando obsoletas toda vez que existen a través de estas mismas teorías diferentes acciones que se hacen para poder cumplir con ellas. Para Merton, la anomia no significaba la ausencia de normas, como si era para su antecesor, sino las sociedades anómicas, junto con la presión de las personas reciben para obedecer las normas, reciben otras tendientes a desobedecerlas. Es decir, si a mí me obligan a pagar el impuesto de circulación y no veo yo ningún interés en resolver mi problema con las calles, resulta que yo no lo voy a pagar, si no me obligan no lo voy a hacer. Si yo debo de pagar un boleto de ornato para que supuestamente se invierta en las calles, en los municipios, se invierta en la forma como están pintados los parques y resulta que constantemente hay créditos, yo no voy a tener interés en pagar un boleto de ornato que me resulta a mí molesto.
Estas presiones sobreviven a una excesiva importancia asignada a los fines sociales y valoradas sobre todo en lugares tan democráticos como los Estados Unidos, donde el éxito económico, el sueño americano, muchas veces va a pelear contra estas normas que se les imponen. Muchas personas que viven por allá, de $1 que ganan, puede ser que gasten más de la mitad en impuestos, en comida, en alojamiento. Y al final de cuentas, en Guatemala solo van a enviar, por ejemplo, 40 centavos de cada dólar, que realmente 40, 30, 25 centavos de dólar. Por lo tanto, esta gente que está de forma ilegal en Estados Unidos, resulta siendo estos grupos que no tienen ningún interés en determinar obedecer las normas de un país que muchas veces no da lo que ellos quieren, pero que también está aquella sombra de que los quieren sacar. Por eso este desequilibrio que hay entre fines y medios, la desproporcionada importancia que una sociedad confiere a los fines, hace que la búsqueda colectiva de los mismos, algunos sujetos que carecen de posibilidad de acceder a los mismos, lo hagan por medios ilícitos, ¿verdad? En ese sentido, Merton elabora su teoría tomando como base la sociedad estadounidense. Muchas de sus ideas son enteramente aplicables a las sociedades occidentales, sobre todo en países como el nuestro, que busca el desarrollo siempre, y que está basado sobre el capitalismo y una economía liberal, pero que al final de cuentas esto solo crea un fenómeno en el cual no hay una inclusión adecuada y no hay un pleno empleo, porque muchas veces las empresas en Guatemala dicen que crean 1000 puestos de trabajo, pero no dicen en qué condiciones los están creando. No es lo mismo crear una oportunidad de trabajo, crear una plaza de trabajo en la cual yo voy a obtener los 2.700, que es el salario base, más 300, 250 en ese sentido, y que tengo acceso a leaks, que tengo acceso a diferentes medios, a crear una plaza de trabajo donde el salario base son 1,000 quetzales vendiendo teléfonos, y si no los vendo no los van a pagar, y que tampoco voy a obtener yo el beneficio total de indemnización o seguro social. A eso se refiere esta teoría de Merton. El modelo teórico de Merton presupone que una parte de los ciudadanos asumirían este mensaje de éxito pese a las limitadas posibilidades de alcanzarlos. Ese medio cultural, la mayoría de gente tiende a identificarse no con la mayoría que no lo logra, sino con la minoría que sí lo logra. Y es que a nosotros nos gusta la gente exitosa. Entonces, ustedes están estudiando esta carrera, están estudiando en la universidad porque quieren ser exitosos en la vida. Si no estuvieran acá escuchando todas estas teorías, estarían, no sé, trabajando, o descansando, o jugando, no sé. Por eso es que nosotros nos gusta la gente exitosa y a partir de ahí buscamos que la gente exitosa, nosotros seamos parte de esa gente exitosa. El juego combinado de estos factores de los fines y los medios concluye en la presión anómica será especialmente sentida en aquellas personas de clase baja, aquellas al asumir aquellas altas aspiraciones y que en determinado momento no se van a lograr. Merton está desarrollando una idea que anteriormente había utilizado Durkheim para explicar las tasas de suicidio en la sociedad europea del siglo XIX, pero que lo está trascendiendo desde un punto de vista social y sobre todo desde un punto de vista económico. Y miren, la economía tiene que ver con todo. La economía hizo que viniera Cristóbal Colón a América. La economía hizo que hubiera una revolución industrial. La economía hizo que hubiera una revolución incluso la revolución del 20 de octubre fue una cuestión meramente económica en Guatemala. La economía mueve todos los factores de la sociedad y del mundo. Nos encontramos ahora con la teoría de la revolución social. Esta es una teoría de la microsociología. Es una teoría microsociológica de la sociología de la desviación. Cuando hablamos de la desviación, no es otra cosa que aquellas actitudes que toman los individuos para ir en contra o que no van conforme a las normas de juego que tiene una sociedad, hablando de las normas jurídicas. O sea, la desviación es incidir en delitos, cometer delitos. Esta se desarrolló entre los años 60 y 70 y postula que la relación con las teorías de relaciones sociales
La desviación no es inherente al acto concreto, sino una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse en las normas culturales estandarizadas por la mayoría. Podemos traer acá estos grandes movimientos que se estuvieron dando a partir de la muerte de aquella persona afrodescendiente que fue que falleció debido a que los policías en Estados Unidos, en el sector de Estados Unidos, no le permitieron que se le diera un auxilio adecuado en determinado momento médico. Es notorio, es público y es bien conocida la brutalidad policial con la que en Estados Unidos los cuerpos policiales actúan en contra de la mayoría de personas, pero se ensañan más en cuanto a los que no son descendientes de, de ciudadanos, no son descendientes de personas que han migrado de Europa principalmente. Cuando uno migra hacia Estados Unidos y no forma parte de ese tipo de estereotipo, de ese tipo de raza, resulta ser que uno es muy vulnerable. Entonces, esta teoría de la reacción social tiene mucho que ver con eso. La teoría ha presentado especial atención en distintos colectivos o minorías que habitualmente sufren el etiquetado o calificación negativa por su desviación en la conducta mayoritaria social. Nosotros cuando vemos una película de Hollywood, el negro, el latino, el chino, el asiático, cualquier otro tipo de persona que no sea un descendiente inglés, irlandés, nórdico, alemán, incluso español, resulta ser que ellos son siempre o forman parte de un grupo de sirvientes, forman parte de un grupo de personas que están al servicio de las personas que son descendientes inglesas, por ejemplo, descendientes europeos. Si es mexicano, pues entonces su estereotipo es de ser jardinero, piloto, mariachi. Si es asiático, pues puede ser cocinero, puede dar servicios. Es muy raro cuando un protagonista es una persona que no es de origen europeo o inglés específicamente. Entonces, a este tipo de cuestiones es a lo que esta teoría de la reacción social, indica, que se va a catalogar a las personas. La teoría del etiquetado defiende que la desviación no es inherente a un acto, sino se muestra la tendencia de la mayoría a la calificación negativa etiquetado de las minorías a las que se ven como desviaciones de estándar de las normas culturales sociales. Vamos al hecho, por ejemplo, de que en determinado momento se dice que las personas que son pobres, ¿verdad?, tienden a ser delincuentes. Sin ser minoría, este ya es un etiquetado que se les da. Pero vámonos a un punto de vista en Guatemala. En Guatemala nosotros tenemos prejuicios en cuanto a determinados pueblos con los que convivimos. Hablamos, por ejemplo, de las personas que son de origen afrodescendientes. Nosotros tenemos cierta idea de ellos. Si hablamos de la gente que son nativos de estas regiones y que forman parte de los pueblos que en principio estaban antes de la llegada de los españoles, tenemos otra idea de ellos. Si vemos gente que son con características pero muy europeas, nosotros hasta le tenemos nombre, le tenemos un apodo. Y si somos mestizos, pues entonces es otra situación. Esta teoría dice que hay ciertos grupos que forman parte del conglomerado social y que ellos siempre van a ser delincuentes, por ejemplo. Como decía en determinado momento el presidente de Estados Unidos, que los mexicanos son violadores, los mexicanos son delincuentes, son narcotraficantes. En esencia, no era el ataque contra el Estado mexicano, el ataque era contra el hispanoamericano, el ataque era contra el latino, porque había mucho, ya era demasiado. Entonces, Donald Trump intentó o buscó con mucho éxito crear una división ahí. A esto es a lo que se le llama etiquetado. La desviación primaria y secundaria, que forma parte de estas teorías del etiquetado, esta teoría es una distinción que hace por Edwin Lemert, y dentro de la primaria él encuadra los incumplimientos de las normas que no se hacen sentirse desviado a quien lo comete, ni es visto así por los demás. La desviación primaria no es otra cosa que pasarse el semáforo en rojo, no pagar un impuesto, y diferentes
diferentes violaciones a las normas que uno hace, o que las personas hacen, que no van a tomarse como graves. Dentro de las desviaciones secundarias estarían los incumplimientos que pueden hacer cambiar la concepción que tienen los demás sobre el autor, etiquetándolo como desviado. Entonces vamos a decir que las desviaciones primarias son aquellas que no afectan a la sociedad porque son de alguna forma lógicas y normales. Y vamos a ver que las secundarias son aquellas que sí van a crear impacto en la sociedad, como sucede con algunos delitos. Entonces, a nivel de delincuencial, podemos decir que las desviaciones primarias son aquellas que van a dar como consecuencia una multa, que no sería otra cosa que las faltas, y las secundarias ya serían propiamente los delitos. Este etiquetado provocará que el autor reorganice la percepción de sí mismo, asumiendo la nueva definición de los que los demás dan de él. La base de esta distinción está en el hecho que en realidad prácticamente todo el mundo ha cometido actos desviados. Es difícil encontrar, perdón, alguien que no lo haya cometido. Algún pequeño robo, alguna droga ilegal, eh, alguna mentira, algún tipo de falta que se haya cometido, que incluso hasta puede resultar gracioso. Mientras que la educación secundaria está relacionada con el estigma que se va desarrollando y como dice Goffman, es una marca social negativa usada para definir a una persona. El estigma se convierte en un rol dominante del individuo y todos los actos pasados empiezan a reinterpretarse bajo la perspectiva de este nuevo estigma. Por ejemplo, una persona que se ve involucrada en un caso, digamos que en un caso de, vamos a analizar bien el tema para no herir alguna susceptibilidad. Vamos, y hay una persona que tiene una vida intachable y de repente viene y es catalogado como un abusador infantil y es maestro. Sea o no sea comprobada esta situación, este estigma va a tener graves daños en su persona. Por tanto, esta desviación secundaria, que, que es una cuestión grave, no va a hacer el mismo impacto que provoque, por ejemplo, que sea un maestro que no llega a tiempo al aula, que no presenta los contenidos, que siempre está, por ejemplo, bajo efectos de licor dentro del aula. Esto podemos verlo como algo normal en determinado momento que se da en el gremio, pero si esta misma persona tiene esta situación de ser acusada por abuso infantil, entonces se va a crear toda una cuestión en donde todas las demás desviaciones primarias pueden ser que sean parte incluso que se integren para crear una desviación secundaria o para complementarla. Kaufman desarrolló la posibilidad de que el estigmatizar a alguien se activase una serie de mecanismos como el rechazo social que le impulsa a crear, buscar compañía con quienes no le censuran, reforzándose la identidad desviada e impulsándolo a continuar su carrera delictiva. Resulta trágico cuando, por ejemplo, una persona muy joven comienza en el ámbito de las drogas y lo que hace muchas veces su círculo de amistades es alejarse de él. Quienes regularmente se alejan de último es la familia, pero muchas veces el círculo social, sus amigos se comienzan a alejar de esta persona y lo que hace eso es que él busque refugio en las personas que comparten sus ideas, comparten sus gustos. Y en ese sentido, pues entonces podría pasar en determinado momento que en ansiedad de algún tipo de droga y al no tener dinero, todo lo demás, termine siendo un delincuente. Este modo de desviación podría ser una de esas profecías autorrealizadas por Merton, que elaboró basándose en el teorema de Thomas. Pero pasamos a la teoría de los valores subterráneos y técnicas de neutralización de David Matsakis. Esta teoría fue desarrollada por David y Grisham en el título Juvenile Delinquency Subterranean Valores. La teoría referencial muy ampliada 3 años después por Matz en la obra Delinquency and Drive. El del enfoque de los valores subterráneos nació con la finalidad de reformular algunos postulados modulares desarrollados en la teoría de la asociación diferencial. La teoría de la asociación diferencial, compañeros, es la que vimos ayer
en la cual esta asociación diferencial es la que se da cuando existe una desorganización. Entonces las asociaciones diferenciales son aquellas que se van a convertir en lo que legalmente en Guatemala se le llama asociación ilícita. ¿Ya? La asociación diferencial son todos aquellos grupos que, aprovechando la desorganización del Estado, se conforman y se unen para crear grupos delincuenciales pero muy unidos, y que en estos grupos delincuenciales existe una gran relación de los individuos, porque hay una intimidad, hay una serie de gustos, intereses, o que desarrollan diferentes escenarios que para ellos son parte normal. Por ejemplo, personas que tienen problemas mentales, son esquizofrénicos, que de repente tienen tendencias a ser abusadores, que son sexómanos. Todos ellos se pueden juntar en determinado momento en grupos delincuenciales que van a sentir hasta un gusto pero muy grotesco en cuanto a su forma de actuar. Para Matza y Skykes, el panorama dibujado por Sutherland adolece de simplicidad. Recordemos que Sutherland nos estaba hablando anteriormente de la teoría en la cual la pobreza y todo eso era elemental para lo de las delincuencias y crear grupos. Entonces, para ellos, creen contar con evidencia suficiente para probar que los actos cometidos por los delincuentes juveniles no son tan anormales como muchos creen, sino que es un código de valores ajeno al adoptado por la cultura dominante, es decir, lo están validando. Tales comportamientos subyacen en una propia comunidad que es porosa de diversidad de influencias. En ese sentido, Matza y Skykes, ellos están diciendo que es lógico, es normal que una persona joven cometa determinados delitos. Hace unos días yo miraba en el grupo de sociología cómo había un GIF en donde se maltrata a un mono. Eso es una violencia contra un animal, y eso no se debe ser aplaudido, porque ahí estamos nosotros validando que se cometa violencia contra un ser indefenso que incluso estaba encadenado. Eso es lo que ellos dicen. Para ciertos grupos, para ciertas edades, hasta es normal sentir gusto por esto o apetito por este tipo de acciones. En realidad, Matza Escapes, para ellos los jóvenes infractores utilizan la mayor parte del tiempo en la realización de comportamientos socialmente permitidos. Añade que aquellos incursionan en la actividad delictiva de manera alterna durante el periodo de transición de la adolescencia a la adultez, deslizándose en un modo extremo al otro, es decir, están entre lo que está dentro de la sociedad y lo que no permite la sociedad. Pero vean ustedes, ¿qué es lo que los impuso? El ocio, el deseo de ser aceptados, el ser una subcultura y el deseo, el afán de reafirmar una identidad, sobre todo masculina. Entonces, estos factores, ocio, aceptación, subcultura, reafirmación de identidad masculina, por ejemplo, ya hace 50 años lo habían predicho para la situación actual del país, en la cual estos factores muchas veces tienen que ver para que las personas se integren a diferentes grupos que están fuera de la ley y no necesariamente las pandillas. La realización de actos agresivos y violentos entre los integrantes de pandillas va más encaminada a mostrar la dureza de carácter y la adopción de actitudes de estereotipos identificados como con la hombría, el atacar al código psicológico convencional, rebelarse. El fenómeno queda manifiesto según los autores en los enfrentamientos entre pandillas, que ya en esa época era común en Estados Unidos y que hoy, lamentablemente, con la deportación que se hizo de estos grupos, de estos delincuentes, sobre todo de Chicago, de Los Ángeles, de Nueva York, y que fueron regresados a sus países de origen, sobre todo Guatemala y El Salvador, creó toda una serie de reorganización dentro de la desorganización que existía en Guatemala. Nick, ¿Sí? el término axiológico convencional, ¿a qué hace alusión en específico? Lo axiológico convencional, miren pues, ustedes, cuando nosotros hemos estudiado la filosofía y todo eso, hemos visto diferentes términos. Sin embargo, es importante
que cuando tenemos nosotros algún término, en principio hay que buscarlo su origen. Lo axiológico viene de la axiología. La axiología es una disciplina que estudia los valores de las cosas. En ese sentido, lo axiológico convencional es aquello en lo cual nosotros vamos a ver, vamos a valorizar, ¿verdad? Cómo es que a nivel de la sociedad, ¿verdad? La sociedad va a venir a categorizar ciertas actitudes o ciertos comportamientos como parte de esa cultura. Por ejemplo, en el Oriente podemos ver diferentes actitudes que dentro de nuestra cultura son aceptables. Entonces, lo axiológico es el valor que se le da a esas formas convencionales de comportamiento, mientras que en otros sectores de este país no lo es así. Pero veámoslo desde el punto de vista más específico. La axiología estudia sobre todo los valores como la ética, la estética y diferentes manifestaciones de comportamiento. Mientras que en el caso de la axiología convencional, nosotros vamos a ingresar dentro de lo que es jurídico y en ese sentido vamos a tratar los valores jurídicos y vamos a tratar aquellos valores de lo correcto y lo realizable para determinar, ¿verdad?, qué es lo que la sociedad permite y lo que la sociedad ve como normal, lo que la sociedad califica como adecuado. Entonces, en ese sentido, estos aspectos que estamos hablando de la teoría de valores subterráneos vienen en contra de esta convencionalidad, dentro de esta normalidad, dentro de este catálogo moral y ético de comportamiento. Porque ellos, para demostrar que son pero súper hombres, que son súper importantes, que pueden hacer lo que quieran, van a atacar precisamente los valores morales, sociales, convencionales, los valores éticos que un determinado grupo existe. Por ejemplo, podría ser esto de la extorsión. Eso es ilegal, es inmoral, es algo que realmente se sale. No puedo yo vivir de quitar a la gente lo que ellos ganan. Y peor aún si yo los mato. Eso es atacar el código axiológico convencional. Entonces, compañeros, la adopción de este tipo de comportamientos se basa en la creencia de que el resto de los miembros de la subcultura aprueba la delincuencia. Sin embargo, siempre los dos autores, Matza y Scapes, dicen que se trata de una comedia de errores, porque cada miembro está convencido de que quienes lo rodean se dedican por completo a la criminalidad y no se pueden contradecir ni desafiar la autoridad del grupo por temor a debilitar el estereotipo machista. O sea, lo hacen porque así demuestran ellos que son muy buenos para eso. Matza dice que a través de los menores que se integran a su cultura directiva, estos se integran de forma gradual y relativa. Pues miren, todo lo que dice Matza y lo que dicen ellos al respecto, lo tengo más que comprobado con todos los estudios que se han hecho a nivel de las pandillas en Guatemala, la época en la que se integran los jóvenes, cómo se integran a ellas, que regularmente vienen de hogares desintegrados, que no tienen trabajo, que son personas que se dedican muchas veces a vivir de la mendicidad, en fin, o sea, estos estudios, lo que pasa es que en Guatemala no ha habido un interés por parte de los gobernantes de crear realmente una sociedad. Nosotros no somos una sociedad, somos un montón de personas viviendo en un territorio que se le puso de apodo república y a partir de ahí comenzó a generar impuestos y los impuestos se los comenzaron a robar y todo eso se fue generando en una idea de saqueo constante de estos impuestos y cuando se acaba el dinero lo que hacemos es que prestamos y comprometemos el dinero que la gente no haga nada. Entonces contra esto los empresarios se escudan y dicen, bueno, yo no le voy a regalar dinero al gobierno y ellos comienzan a generar sus ingresos y los comienzan a ocultar fuera del país y acá lo que hacen es
¿cómo se llama? Sobrevivir, tener sus empresas, hacer la mayor cantidad de dinero que puedan. Pero realmente todos estos estudios que han hecho de diferentes sociólogos, diferentes criminólogos, de diferentes estudiosos de toda la cuestión que tiene que ver con el desarrollo social, los gobiernos no están interesados, porque para poder hacer un cambio social integral en un país como el guatemalteco, en principio tenemos que reinventarnos y darnos cuenta que vivimos todos juntos y que todos tenemos que convivir aquí. Y que para poder convivir acá no es otra forma más que poniéndonos de acuerdo y ya los personas nativas decir, bueno, ya no estemos pensando que si nos conquistaron o no nos conquistaron, igual ya estamos acá metidos en este barco, pues rememos para el mismo lado. Los que son mestizos ya dejar de estar pensando que son superiores o que se van a ir a Estados Unidos y que van a hacer mucho pisto. Pensar siempre en que no van a estar en Guatemala y que Guatemala es el peor país del mundo. Y comenzar a remar para el mismo lado, integrar a los afrodescendientes y verlos y saber que son guatemaltecos también. Y cuando nosotros logremos enlazar esto y ponernos de acuerdo, oigan bien, ponernos de acuerdo, no entendernos ni siquiera, no, ponernos de acuerdo. Primero nos tenemos que poner de acuerdo. Como hay una frase muy utilizada que usan sobre todo las personas que son originarias de estos territorios. Como dice el Popolú, primero tenemos que levantarnos, primerito tenemos que levantarnos y pensar qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo y no hay necesidad ni siquiera que nosotros, al ponernos de acuerdo, no hay ni siquiera que aceptemos a los demás. Digamos, hagamos tal cosa, pues, es lo que más nos conviene y a partir de ahí comenzar a crear una nación real. Pero en esta desorganización que muchos sacan provecho, hay gente que nunca les va a interesar que nos pongamos de acuerdo. Vamos a ver, compañeros, permítanme. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos aquí con el contenido para ver si lo dejamos por allí. Muy bien. Estamos con Marx. Está muy bien, muy bien. Vamos a terminar de ver a Marx. Faltan unos minutos nada más para terminar la clase y para concluir. Vamos a ver qué dice la guía programática. Creo que lo podemos dejar por ahí lo que es el día de hoy. El contenido que les estoy compartiendo, ese se lo voy a enviar yo en unos días. Voy a terminar de hacer una adecuada recopilación nos falta nada más los orígenes del acto desviado, los orígenes de la reacción social. No está dentro del cronograma, pero considero importante integrar el tema de control social, que es consecuencia de todo esto que hemos estado viendo. Y luego, para finalizar, la próxima semana vamos a ver el derecho a su reacción con la estructura social, que son temas que ya hemos en algún momento conversado, como lo es la sociedad, las sanciones sociales, el control social, la revolución, la economía del derecho, el derecho del poder, las funciones de la sociología del derecho, cerrando con la sociología del delito. Pero la sociología del delito ya lo habían visto acá, a través de la sociología del criminal. La verdad es que todos estos temas son importantes, compañeros, para que nosotros como estudiantes de las ciencias sociales, ¿verdad? Como ustedes son estudiantes de ciencias jurídicas y ciencias sociales, como estudiantes de las ciencias sociales, para que ustedes vean todas las teorías, o bueno, que vean las más importantes, las teorías que se han realizado en relación con la criminología. Siendo la criminología la ciencia que estudia al crimen y a la pena, vemos cómo en diferentes momentos de la historia, sobre todo en los Estados Unidos, hubieron personas que se dedicaron a analizar y a estudiar porque hubieron cambios tan profundos en esa sociedad. Lamentablemente no hemos aprendido y nosotros hoy por hoy estamos sufriendo mucho de esos
de esos vicios que esa sociedad en determinado momento tuvo. ¿Cuál es la parte positiva? La parte positiva es que eso fue hace 50 años en Estados Unidos. Estados Unidos venía saliendo de una gran depresión económica que ellos mismos se impusieron como consecuencia de una bonanza posterior a la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial, donde los mismos países que querían quitarse las consecuencias económicas, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, creo que hubiera otra guerra. Y en esta guerra los países se empobrecieron, pero se consolidaron poderes del hemisferio con la creación de la OTAN. Estados Unidos, Inglaterra, sobre todo Rusia, se repartieron el botín, que no significaba dinero, se repartieron los países. Fue después de la Segunda Guerra Mundial donde se consolidó el poder de Estados Unidos sobre la región de Latinoamérica, donde Inglaterra creó una neocolonización, ¿verdad? Disfrazada bajo una cortina que ellos le llaman comunidad inglesa, donde supuestamente cada país es independiente, pero que todos pertenecen a una mancomunidad de territorios que están integrados a la Gran Bretaña, y también en donde Rusia en algún momento creó un imperio inmenso que abarcaba gran parte del oriente de Europa y varios países del Oriente Medio. Entonces, esos tres grandes potencias que fueron los más relevantes en la Guerra Mundial fueron quienes después se repartieron los territorios del mundo, y consecuencia de eso es que hubieron grandes cambios sociales, sobre todo en Latinoamérica, como las guerras civiles, y estas guerras civiles trajeron como circunstancias grandes migraciones. Esas grandes migraciones proveyeron a los países como Guatemala de problemas sociales agudos. Se preparó mucha gente en el arte de la guerra a través del ejército, de los paramilitares, de los guerrilleros, y todo eso se llenó de armas los países. Se hicieron barbaridades en nombre del comunismo y de la libertad. Y hoy por hoy estamos después de unas grandes guerras que hubieron en El Salvador, que hubieron en Guatemala. Hace pocos años terminó la guerra que tenían en Chiapas. Y todo esto hace que nuestra cultura sea una cultura de posguerra, en la cual la desorganización del Estado, el empobrecimiento por la misma guerra, y lo que estamos pagando es que esta sociedad durante los próximos 20, 30 años va a tener que reestructurarse, pero lo va a tener que hacer a partir de conocerse auténticamente y ponerse de acuerdo. Vamos a seguir en la próxima sesión platicando sobre todo, vamos a ver, ya lo último que nos toca sería terminar con Marx. Ya vimos los del acto desviado. Vamos a seguir con el orden jurídico y social, con las sanciones sociales, con el control que va a buscar hacer la sociedad a través del delito, de la pena y de las diferentes formas de que se trata de que estos actos desviados y todo lo que estos señores han hablado de la criminalidad no perjudica a la sociedad en general. Enciendan sus cámaras para tomar la foto del día de hoy y así poder cerrar esta clase y podamos pasar a descansar un momento. Entonces les agradezco que hayan estado conmigo en esta noche. Les deseo que descansen muy bien. Para la próxima semana entonces no hay tarea. Vamos a estudiar nada más. Yo les voy a trasladar la información que tiene que ver con este contenido. Solo nos vamos a evaluar de la unidad 8, que ya estamos en un 80% de desarrollo. Solo hay 2 temas más que yo les voy a trasladar y eso va a ser la evaluación de la próxima semana por 10 puntos, el día jueves. Por hoy es lo que podemos hablar. Les agradezco la presencia en esta clase. Les deseo la mejor de las noches y siempre es un gusto poderles servir. Mañana van a aparecer las notas oficiales, ya son 60 puntos los que nos hemos jugado. Yo creo que la mayoría ya va llegando al punteo ideal y espero que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche, Lick. 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 Feliz noche.
Noche, que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Va pues, Lick. Va pues.